Pues es muy bienvenido, muy bienvenida de nuevo. Y tiene que ver con la presencia de un gran amigo, un gran filósofo, el doctor Alejandro Tomasini Bassols. Él es autor de más de 25 libros de investigación filosófica, libros verdaderamente extraordinarios. Desde luego ha dado cátedra a muchísimas gentes, todos quienes lo conocen saben de su profundidad, de su intensidad. Es un hombre extraordinario. Yo ahí sí podría decir, aunque mi introducción fue muy breve, es un hombre que vive con mucha pasión, con mucha... Sí, como no, primero quiero agradecer la invitación, me siento muy honrado de estar en tu programa tan extendido en nuestra población aquí local y creo que más allá. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de partir contigo y de conversar sobre diversos temas. Estoy muy preocupada de que percibo que cada vez la gente tiene menos lenguaje, tiene menos palabras. Y desde mi punto de vista, cuando tenemos pocas palabras, tenemos poca capacidad de captar las experiencias de la vida. Esa es mi visión. Sí. Y aunque hay quienes discuten que bueno, que ahora hay una narrativa visual, que la gente se comunica con imágenes, con emoticones, sí, y está bien, no estoy en contra de eso, pero cuando lo que hay es una gran pobreza lingüística, sí me preocupa. Lo digo por alumnos míos incluso, que me impresiona que no saben hablar. Sí. Sí, obviamente hay una irrupción del mundo visual en la vida cotidiana, pero eso no quiere decir que haya una un rechazo del lenguaje hablado, porque los signos, los símbolos, todo eso tienen un significado que se puede poner en palabras. Si pones una cosita redonda con una boca así, pues ya sabes que se está sonriendo, porque si no, no lo podrías interpretar. Entonces, detrás de todo esto hay de todos modos el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar de usar palabras, estamos así a manera de síntesis usando símbolos. Entonces el intercambio se vuelve muy pobre, se vuelve básico y no permite matizar multitud de cosas que solo con las palabras se pueden hacer, como recoger experiencias, describirlas, transmitirlas, enriquecerlas. Si no tienes el lenguaje apropiado, pues evidentemente tu vida se reduce, ¿no? Desde todos puntos de vista. Sí. Y bueno, en mis exploraciones sobre el alma, hablando de dime cómo hablas, en mis exploraciones con el alma he observado claramente el impacto que tiene vivir conscientemente en conexión con este aspecto del ser que dinamiza una conexión emocional y sentida con lo que vivimos. Es decir, por ejemplo, me remito a tu ejemplo del alma vil. Cuando una persona tiene un alma vil es porque en realidad está manifestando un aspecto de su ser que no se conecta fácilmente con el otro y por eso le resulta fácil no pagar bien los favores o tener determinada crueldad, sí. En fin, digamos que hay una sensibilidad y una conciencia del otro y una conciencia del impacto que uno tiene sobre el otro y eso tiene que ver con la psique, sí. Y la psique puede ser desarrollada. No, sí, pero justamente me parece a mí que lo importante de la psique es el impacto en los demás. Lo que nos importa es que sí. uno lo expresa, pero los demás lo padecen o lo disfrutan. y uno no está permanentemente en procesos de introspección porque uno no llega a conocerse de esa manera. Dime cómo hablas, quiere decir, dime cómo te relacionas lingüísticamente con los demás, dime cuál es tu alma, dime cómo te vinculas con los demás. Y entonces te diré quién eres, así es. Pero no dime qué es lo que tú piensas acerca de ti para que yo te diga pero yo cómo eres. No he dicho eso, yo no infiera usted, porque yo lo que he dicho es sí. Que efectivamente tiene que ver con cómo te comunicas con los demás y contigo mismo y te explico por qué. Explícame. Porque al alma tiene que ver con esta atención sentida a la experiencia que vives. Entonces, no es lo mismo una persona que vive desconectada de su propia capacidad perceptual
desde mi punto de vista, vive separada de su alma y entonces no puede disfrutar el aroma del café o no puede disfrutar la belleza del atardecer porque no está conectado. Y uno de los grandes, hay varios, no muchos, pero uno de los gigantes sobre filosofía del lenguaje es nuestro invitado del más allá. Sin duda, ¿no? Sin duda. Háblanos un poquito, porque bueno, Sí. déjenme decirles que el doctor Tomasini Bassols es un especialista mundial en Wittgenstein, en la filosofía de Ludwig Wittgenstein. No, bueno, a ver, evidentemente, mira, la filosofía del siglo XX básicamente se hizo en conexión, en relación con el lenguaje. La rama de la filosofía que floreció, que se impuso, fue la filosofía del lenguaje. Y esta rama fue desarrollada sobre todo por los filósofos anglosajones y en gran medida porque entre ellos vivió y trabajó Wittgenstein, porque los primeros el primero, digamos, en hablar sistemáticamente acerca del lenguaje, pues fue un alemán, como lo fue Gottlob Frege, y luego vino Russell y luego, desde luego, Wittgenstein. Y sí, toda la reflexión de wittgensteiniana gira en torno al lenguaje desde sus primeras obras. Él dice que toda filosofía es crítica del lenguaje, es decir, una reflexión sobre la sintaxis, la semántica, la pragmática del lenguaje y otros aspectos que no caen dentro de estas categorías tradicionales. Digamos que uno podría decir que la doctrina del uso del lenguaje no es ni sintaxis, ni pragmática, ni semántica, sino es otra cosa, y eso es lo que Wittgenstein desarrolló. Entonces, sí, la filosofía del lenguaje se fue transformando un poco en filosofía lingüística. Es decir, la reflexión sobre el lenguaje hizo ver que los problemas filosóficos dependían del lenguaje de una u otra manera, pero que cuando tú ya resolvías estos enigmas, estos enredos, te dabas cuenta de que los problemas eran puramente lingüísticos. Claro, y no genuinos. Entonces, uno de los resultados importantes de la labor de Wittgenstein, pues es el desmantelamiento de los problemas filosóficos. Y su escuela es eso. Entonces, por haber empezado a reflexionar sobre el lenguaje y haber desarrollado ese enfoque, Wittgenstein terminó siendo el gran antifilósofo, el gran antifilósofo, el filósofo que sostiene, sí, porque él muestra que en realidad hay dos formas de hacer filosofía. La filosofía que usa el lenguaje sin meditarlo mucho, sin reflexionar sobre él, y que crea problemas que luego todo mundo quiere resolver y no entiende ni cómo, y la filosofía que se aboca vía el estudio del lenguaje a disolver esos problemas. Entonces sí es filosofía, pero es filosofía liberadora, filosofía que acaba con los prejuicios filosóficos. Entonces sí, la filosofía del lenguaje evidentemente jugó un papel importantísimo porque además tuvo efectos en muchísimas otras ramas del conocimiento, hasta en la política, en el arte, en la ciencia, desde luego, las matemáticas, la lógica. La reflexión sobre el simbolismo se convirtió en la disciplina fundamental en filosofía. ¿Sí? Fue muy importante. Filosofía de la religión, por ejemplo, también. Podríamos decir. Tus textos, de hecho, puedo recomendar tus textos acerca justamente de filosofía de la religión o filosofía de la psicología. En fin, has escrito más de 25 textos justamente en esa misma línea, ¿no? Ha habido de otras cosas también, pero sí. Lo sé, pero hoy que estamos un poquito en torno desde luego, al tema del lenguaje. Y bueno, sería muy interesante si nos dices en breve a todos, porque eres un gran especialista del Tractatus, de manera sucinta, cuéntanos del Tractatus, de esta obra que se celebra en 70 años. 100 años. 100 años. 100 años. 100 años, ok. Pues mira, sí, se me fueron 30. No, sí.
Es un libro que refleja, digamos, la importancia que cuando se escribió estaba teniendo, el auge que estaba teniendo la lógica y los estudios de fundamentos de las matemáticas y toda la teoría de conjuntos y todo lo que se fue derivando de ello. Y es un libro que recoge esa nueva corriente de pensamiento que iba a tener consecuencias mayúsculas para todos nosotros, porque a partir de ciertos resultados que tienen que ver con la computación y demás, pues se desarrolló pues toda la cultura del siglo XX y en lo que estamos viviendo. Se transformó el mundo, pero toda esa transformación tuvo sus orígenes en estos primeros estudios de Frege, Russell, y el libro de Wittgenstein viene a recoger no solamente resultados y a dar cuenta de ellos, sino a recoger el espíritu de la época, el espíritu de la cultura marcada por la lógica matemática y lo que implicaba. Entonces es un libro que es un estudio lógico de distintos temas. Un estudio lógico del lenguaje, un estudio lógico de la mente, un estudio lógico de la probabilidad, de las matemáticas. Es todo hecho desde la perspectiva de la lógica, que era la disciplina nueva, novedosa y con una gran fuerza y posibilidades de expansión, porque eso fue lo que pasó en el siglo XX. Entonces es un libro crucial porque de hecho todavía sigue vigente en muchas cosas, y porque sigue expresando el espíritu de este desarrollo de ciertas disciplinas. Sí, de este cuestionamiento esencial. Aunque también tiene otras cosas, no se limita a eso, tiene reflexiones que rebasan ese ámbito. Todas sus reflexiones al final del texto que son impactantes, que tienen que ver con el bien, el mal, la felicidad moral, la muerte, el sentido de la vida, etc. Y que lo hace un libro único. ¿Qué puede hacer el individuo? Ya sé que no hay que cargar la mano, pero ¿qué puede hacer cualquiera de nosotros por enriquecer su lenguaje de manera natural? A ver, pues, digo, la estrategia es como básica, es decir, la gente se tiene que desarrollar el amor al libro, el amor a lo escrito, al texto escrito, aprender a disfrutarlo, aprender a diferenciar entre autores, novelistas, a no conformarse con el último librito, el bestseller que venden en la farmacia, porque eso no sirve para nada. Yo diría, hay que leer a los clásicos. Se necesita un programa de amor al libro. Afortunadamente, bueno, no sé ahora, la gente dice yo ya no veo televisión, no, pero es que ahora veo Netflix, entonces, bueno, es lo mismo o peor, entonces... a veces hay cosas interesantes. Sí, a veces, hay perlas, yo estoy de acuerdo con eso, a veces eso siempre se da en todos los contextos, pero bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, no, lo que hay que hacer es justamente bajar de su pedestal el mundo de lo visual, de la comunicación visual, porque eso es lo superficial, es la mujer a la que veo tal como se me presenta, así maquillada o no, pero ¿cómo es ella? Yo ya no entro en contacto con eso, yo me dejo llevar por lo visual, por lo inmediato, porque el hombre es así, o porque la mujer es así, o porque el perro es así, o el coche es así. Entonces, hay que luchar con esta cultura de lo visual, que es una cultura muy norteamericana, y regresar a lo que siempre va a estar ahí, que es la cultura del lenguaje, la cultura del libro, la cultura de la comunicación así personal, no impersonal, no porque voy y compro algo y eso es toda mi comunicación con ella, leche y esto y lo otro y pan y ya. No, el contacto con los demás. Entonces, pienso que sí, que con el apoyo del gobierno, de programas concretos, de las instituciones nacionales,
se puede recuperar algo de lo mucho que se perdió en ese terreno. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti por el esfuerzo que desarrollas. Muchas gracias.